yo estaba de aquel lado de las pantallas en aquel tiempo. Ahorita son las redes sociales. Pero hoy estoy aquí, de este lado. A lo mejor alguno de ustedes que está de este lado, en cualquier momento, les va a tocar venir y estar aquí en este lado. Si se quedan hasta el final, escuchando el mensaje de la palabra, les contaré cómo fue que de allá, donde estaba, pasé ahora hasta aquí donde estoy. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia me dice que tengo. Y puedo hacer lo que la Biblia me dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Con audacia confieso que mi mente está abierta, que tengo un corazón receptivo para recibir su palabra. Que no salimos de aquí siendo la misma persona, porque la palabra que escuchamos hoy me bendecirá, me glorificará y me llevará a ser la persona que debo ser en Cristo Jesús. La Biblia lo dice, yo lo creo y para mí es más que suficiente. Amén. Se pueden sentar. Es una bendición poder estar aquí en este lugar. Le agradezco infinitamente a Dios Todopoderoso, al pastor y a la pastora Gisela, a la familia pastoral, que es un privilegio poder estar en este lugar, un lugar donde se predica la palabra de Dios, donde se habla de la santidad que en Él debemos mantener y guardar para poder estar aptos para cuando Él venga, podamos irnos con Él. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 13. Hebreos 13, capítulo 8. Muy corto el versículo, pero tiene mucho que decir. Amén. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te bendecimos en gran manera porque solo tú eres Dios. No hay nadie, nada en este mundo que pueda superar tu grandeza, tu poder, tu gloria, tu majestad, tu imperio, tu potencia, Señor. Gracias por la bendición, porque un día estábamos muertos en delitos y en pecado, y a ti te plació enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Gracias porque ese mismo Espíritu que lo levantó a Él de los muertos está aquí con nosotros, y Él es el que nos ha traído a tus caminos, Señor. Pertenecemos ahora a este gran ejército de vencedores. Te doy gracias, te doy gloria y te doy la honra. Y te pido que tú te glorifiques en esta tarde, Señor. Que esta palabra caiga en el buen terreno de nuestros corazones, eche la mejor raíz y dé el mejor de los frutos, Señor. Porque así ha sido enviada para que nosotros podamos llevarla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me pareció muy corto, ¿no? Ese versículo, para definir, no definir, porque el Señor no tiene una definición, Él es. Él es poderoso, Él es grande. Pero yo me atreví a hacer un compendio un poquito más extenso de lo que podemos decir de Él. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados.
sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia bíblica Palabra de Fe. El que es en el principio el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y es por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, de eso vamos a hablar después, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia bíblica Palabra de Fe, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y si podemos seguir hablando, podemos estar aquí un año hablando de él, ¿verdad? El mismo Juan dijo que si se escribieran todos los libros de lo que él habló, no hay bibliotecas donde puedan guardarlo. Amén. Pero eso dijeron algunos apóstoles acerca de él, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice en Isaías 61, si lo recuerdan, ya llevamos como cinco domingos en ese tema. Vamos a ver qué dijo Jesús de él mismo. Él mismo opinó acerca de él. Él dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Y podemos decir infinidad de palabras. Esto es una trillonésima parte de lo que podemos hablar de él. Amén. Jesucristo trascendió todas las cosas. Trascendió la astronomía. O sea, todavía todos los telescopios que existen, grandísimos a nivel mundial, ni la NASA ha podido descifrar cuántas estrellas hay, ni siquiera en la Vía Láctea. Mas, sin embargo, él dice que las conoce todas y a todas las llama por su nombre. Imagínense eso. ¡Ay, poder! Él trascendió la biología, ¿sabe? Porque no hay otro poder dado a los hombres en nadie en donde podamos nacer de nuevo. Es el único poder en el cual nosotros podemos nacer de nuevo, de espíritu. Él trascendió la muerte. Resucitó a Lázaro de 4 días de haber muerto.
resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Lázaro y como broche de oro resucitó él mismo. Amén. ¿Y qué le dijo cuando descendió? Me imagino que le diría al diablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro abierto, tu victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Ese es el Jesús que tenemos. Es poderoso. Es poderoso. Es poderoso. Él trasciende. Él trasciende la química. Trasciende la química. ¿Quién del agua puede hacer vino? ¿Quién del agua puede hacer vino? Tremendo, poderoso. Él trasciende la física. ¿Ah? ¿Quién puede caminar por encima de las aguas? ¿Ah? Hizo caminar a Pedro también. Yo también he caminado, pero en sueño. También. Él trasciende, sí, él trasciende los profetas, trasciende las tradiciones. Él trasciende todas las cosas. No hay nada que él no pueda hacer. Nada que no pueda hacer. Es poderoso para hacer de nosotros mucho más abundantemente todas las cosas en él. Por eso que yo titulé este mensaje de decirme, entonces si él es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Entonces, él resucitó. Él trasciende la brujería. Él liberando a los endemoniados. Oh, Dios mío. ¿Dónde está Francisco el matemático? Él trasciende las matemáticas. Usted sabe que para él 7 por 2 no son 14. Porque con 7 panes y 2 peces alimentó a más de 20,000 personas. Trasciende las matemáticas. Para él no hay nada que lo pueda detener. No hay frontera. No hay impedimento, no hay frontera, no hay limitaciones. Él es poderoso. Él es poderoso. Y para ir escudriñando quiénes somos, tenemos que ir al origen, ¿verdad? Vamos a leer en Génesis 1, 26 y 27. Dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Si pasamos al capítulo 2, versículo 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Yo tomé una analogía de tantas que uno puede tomar de esos versículos. Pero ¿quién es el primogénito de toda la creación? Se llama Jesús, ¿verdad? O sea, si tú ves una imagen es algo que se proyecta, ¿verdad? Uno ve en un espejo y se mira a sí mismo, ¿no? Y si vemos a Jesús desde antes de la creación de todas las cosas, pues Él se parece a nosotros en cuerpo, ¿verdad? O sea, tiene una cabeza, el cabello, los 2 oídos, la nariz, la boca, los brazos, las piernas, en fin, nos parecemos, somos la imagen de Él. Y somos semejantes al Creador, al Padre, porque somos espíritu. Amén. Dios, además de amor, Él es espíritu. Y somos espíritu. No sé si ustedes si han escuchado hablar acerca de que el hombre es tripartito, ¿no? Pero yo con eso difiero un poquito, porque si somos semejantes a Dios, pues nosotros somos espíritu. Fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, fuimos nosotros creados. Antes que nos manifestáramos aquí en la tierra, ya nosotros existíamos. Amén. Y eso es lo grandioso que es.
O sea, somos seres espirituales. Tenemos un cuerpo porque tenemos que tener legalidad para trabajar en esta tierra, ¿verdad? Para manifestarnos, ¿no? Los unos con los otros. Y tenemos un alma porque ese es el asiento de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de todos esos sentimientos que nosotros tenemos. Pero en realidad nosotros somos seres espirituales. Por eso es que tenemos esa capacidad de comunicarnos con el Creador. Cuando nos disponemos a hacer eso, ¿no? Es la manera en que nosotros podemos llegar a tener esa comunión con Él. Y vamos a ver un ejemplo, o dos ejemplos ahí en Jeremías 1:5. Jeremías está después de Isaías. 1, en el versículo 5 dice él. Le dice Dios a Jeremías, está hablando Dios aquí. Antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Por eso que Él es maravilloso. En Job 38, está antes de los Salmos. En Job 38, Dios está hablando con Job y está desintiendo con él ahí, o sea, intercambiando ideas. Y en el capítulo, en el versículo 4 hasta el 7 le está diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y después más adelante en el 21 le dijo, tú lo sabes. Aquí hay yo tengo unos signos de admiración en esta versión, ¿no? Dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. ¿Cómo que había nacido? ¿Cómo que había nacido? Si Dios estaba creando todas las cosas. Y es grande el número de tus días. En Efesios 6, en Efesios 1, Efesios 1, dice en el versículo 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. O sea, vemos cómo hay cierta manifestación de lo que Dios creó. Antes de eso, yo pienso que una de lo creado, o sea, la máxima creación para mí de lo que Dios ha hecho ha sido el hombre. Hemos sido nosotros. Con todo y que el universo aún no lo conocemos, ¿no? Y sabemos que se mueve de alguna manera y esta tierra está ahí girando por causa del conocimiento de Él y de la bendición de Él. Pero el ser humano, o sea, si usted se lo pone a analizar el cuerpo, me imagino la doctora Esquel debe conocer bastante eso. A mí me gusta mucho ver ese tipo de documentales acerca del cuerpo humano, porque vemos, o sea, cómo Dios creó, o sea, nosotros podemos tener 300.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, que pesa aproximadamente como 1,5 kilos. Es increíble, mire.
yo voy a contar como 6 metros de aquí, más o menos un paso es como 6 metros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Usted tiene en el abdomen un intestino delgado que mide desde allá hasta aquí. Increíble eso. Lo tiene enrollado aquí, acomodado de una forma tal que no tropieza con nada, que no toca nada, que él o sea, por él solo hace su trabajo. Y el otro grueso, que es el colon, mide como 1,5 metros, de aquí hasta aquí, más o menos. 1,5 metros. Es incomparable lo que Dios puede hacer. O sea, la grandeza de Dios en la creación del ser humano. Y nos hizo simplemente, ¿para qué? Para que le adorásemos a Él, para tener comunión. Con esa finalidad nos hizo. Y muchos a veces estamos callados y no hablamos, no decimos nada. Y bueno, para mí es una bendición. Yo a veces cuando oro, o sea que estoy arrodillado, a veces no puedo decir más nada que gracias. Y estoy el tiempo que estoy ahí solamente dándole gracias. Gracias, no me sale otra palabra. Solo gracias. Solo eso. A veces solo le digo santo, santo, santo y 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 santo. Y ahí se me va el tiempo, la media hora, la hora, las 2 horas, el tiempo que esté ahí. Y en esa sola palabra se me va. A veces estoy leyendo la Biblia y en un versículo ahí me quedo. Ahí me quedo hasta que le dé sentido a lo que Él nos quiere hablar, a lo que Él me quiere decir. Amén. Por eso que tenemos un Dios maravilloso, hermano. Por eso que tenemos un Dios maravilloso. Él es el primogénito de toda la creación, por eso nos parecemos a Él. Ahora, habiendo estudiado, habiendo leído un poco, más o menos, todo lo que Él es, y dentro de lo que leímos hay palabras de lo que somos nosotros en Él, ¿no? A veces me da a mí cierta molestia, ¿no? Porque nosotros tenemos, por lo menos, este libro que está aquí, esto que está aquí, no es totalmente, no se vaya a escandalizar por eso, pero esto que está aquí no es totalmente la palabra de Dios. ¿Cómo? Diría el hermano Cheo si está aquí. ¿Cómo? No es totalmente la palabra de Dios. Porque aquí no solamente habla Dios. Este libro contiene la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Pero aquí también habla el diablo, también hablan los reyes, hablan los profetas, hablan los fariseos, hablan los saduceos, hablan todos los feos. Aquí hablan mucha gente, ¿entiendes? Y entonces a veces hay cosas, por lo menos en las traducciones, hay muchas cosas se desvirtúan, traduciendo de un idioma a otro, ¿no? Y es una de las fallas que a veces tienen muchas Biblias. Y por lo menos yo cuando me consigo, por lo menos en los salmos, el salmo número 8. Busquen el salmo número 8. El versículo 4 dice así: Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? David está hablando con Dios. Y el hijo del hombre para que lo visite. Le has hecho un poco menor. Fíjate, la traducción esta dice que los ángeles, ¿no? Y en el lenguaje original dice, le has hecho un poco menor que Elohim. ¿Qué diferencia hay entre los ángeles y Elohim? Elohim es el plural de la deidad. Encierra al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces no puede ser que los ángeles sean menores que Jesús. Por Dios. O sea, ¿cómo puedes tú predicar aquí acerca de este salmo hablando y puedas sacar en la palabra algo o alguna palabra donde justifiques que los ángeles son mayores en todo que Jesús? Ni siquiera con el hombre. Ni siquiera con el hombre. Y le coronaste de gloria y de honra.
Fíjese que si lo compara con Hebreos 1:4, fíjese cómo corrige aquí el escritor de los Hebreos. Y en esta misma versión. No sé cuántos en las Biblias tienen la palabra Elohim ahí, en sus versiones. Ninguno, ¿verdad? En esa. ¿Cuál versión es esa, Rafa? ¿Ah? La Paichita. Dice Elohim. Sí. Hebreo 1:4, mire lo que dice. Bueno, vamos a leer el 3, que lo acabamos de leer en ese compendio. Dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Fíjese cómo corrige ahí. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Se acuerdan cuando él estaba delante de Poncio Pilato? Que le estaban preguntando, o sea, que bueno, ¿qué pasó? No dices nada, no te defiendes, ¿no? O sea, porque la gente piensa que a él lo mataron o a él no, él se entregó. Él se entregó. Él se entregó, él sabía lo que venía a hacer y le tocaba, era el turno, era el momento, era el tiempo de entregarse. Y él hizo eso, y él le dijo: ¿acaso yo no oraría al Padre para que enviaría una legión de ángeles para sacarme de aquí? Claro, cuando él estaba ayunando, ¿qué dice la palabra? Los ángeles le servían cuando él terminó. Entonces, como un traductor, claro, yo me imagino que Casiodoro no sé qué le pasó en ese momento, ¿no? Pero va a traducir un versículo así, de esa manera. El pastor la otra vez lo corrigió aquí. Él lo corrigió. Él fue un poco más elocuente acerca de la palabra, porque él la puso en el piso y se paró arriba de ella. No sé si se acuerda. Haciéndole ver que eso es un libro. O sea, que lo interesante es lo que ahí dice, lo que tiene. ¿Qué nos garantiza Dios? Que todo lo que está escrito, Él lo inspiró por el Espíritu Santo. Todas las cosas que aquí sucedieron. Eso es lo que Él nos garantiza. Que todo lo que Él dijo aquí, eso así se hará. Todas las profecías que están escritas ahí se cumplieron y faltan las que se van a cumplir. Eso se van a cumplir. Eso tenemos seguro. ¿Entiendes? Esto es lo que hace este libro. Eso es lo que dice este libro. Contiene esa palabra. Pero aquí habló mucha gente. Amén. En Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Imagínese eso. No puede ser nunca menor a los ángeles. Filipenses 2, del 6 al 11. Dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. En 1 Corintios 6. El 2 y el 3 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Nos está hablando a nosotros. Eso no lo está diciendo a nosotros. Amén. Fíjense en Primera de Crónicas, que conseguí otro detalle, ¿no? Ahí.
O vamos a segunda de Samuel primero. Vamos a segunda de Samuel, capítulo 24, el versículo 1. Este fue el momento en que David envió a hacer un censo a Israel. Y por esa desobediencia tuvo sus consecuencias. Dice, volvió a encender la ira de Jehová. Mire lo que dice segunda de Samuel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Rafa, que dice en la Paishita 24:1. En todas las versiones usted dice lo mismo, ¿verdad? Bueno, pero fíjese lo que dice en Primera de Crónicas. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. O sea, ¿quién tiene cuál es la verdadera? Ese es Primera de Crónicas 21, capítulo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo. Si ustedes leen el contexto de todo ese versículo 24 de segunda de Samuel y esta de Primera de Crónicas, es la misma, es lo mismo, es el mismo acontecimiento. Ahora, si vemos las consecuencias de lo que sucedió ahí, podemos definir cuál versículo está errado y cuál es el correcto, ¿verdad? Porque ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que a Dios le disgustó lo que hizo David. Entonces no pudo haber sido Dios el que le dijo que hiciese el censo. ¿Por qué? Porque la consecuencia de haber hecho el censo fue una peste que mató a 70,000 hombres. Entonces Dios no le va a mandar a hacer una cosa a ustedes que después vaya a tener esas consecuencias, ¿verdad que no? Entonces tenemos que tener un poco de cuidado cuando leemos la palabra, ¿no? O sea, no importa qué versión tengamos, pero o sea, tengamos un poquito no sé, de lógica, de sentido común para saber qué está hablando, a qué se está refiriendo. Porque, o sea, nos podemos confundir. Yo vi eso, ya hace tiempo que lo vi, después lo vi aquí, yo, ¿cómo así? Como dice el colombiano, ¿cómo así? Pero si yo acabo de leer que fue el diablo, no que fue Dios. Y entonces leo todo el contexto y es lo mismo. Todito dice lo mismo, excepto algunos números que cambian, ¿no? Porque en uno dice que Dios le sugirió a David 7 años de hambre. En Crónicas, donde está bien, dice que fueron 3 años. Luego le dice que le dijo que 3 meses, o sea, estar huyendo de sus enemigos. En Crónicas dice 3 meses. Y luego le dijo 3 días de peste. Y en Crónicas también le dijo que eran esos 3 días. Pero las consecuencias fueron totalmente las mismas, pues el mismo relato. Así que debemos de tener un poquito de cuidado, ¿no? Cuando estemos leyendo. O sea, yo ahorita lo que tengo es una Biblia. Yo antes en mis tiempos pude lograr conseguir, yo tenía más de 20 versiones de la Biblia, tenía todos los diccionarios, tenía todo lo que se podía estudiar, pero hace mucho tiempo y ya pues por circunstancias ajenas a mi voluntad, pues me he quedado con una Biblia. Y entonces puedo indagar poco, porque generalmente aquí tampoco es tan confiable, ¿no? Buscar en internet cosas de la palabra, tiene que tener uno mucho cuidado con eso. Porque a veces nos dices cosas que son un poco distorsionadas ahí en la Biblia. Así que, entonces, estudiando todas estas cosas y todo lo que nosotros mencionamos acerca de Jesús, entonces podemos preguntarnos, ¿quiénes somos entonces? ¿Somos espíritus vivificantes o cuerpos insignificantes?
¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9 dice, Primera de Pedro, estoy en segunda. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. En 2 Corintios 10 dice, el versículo del 3 dice, pues aunque andamos en la carne, 2 Corintios 10, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. En Mateo 5:13 dice que somos la sal de la tierra. Dice, y vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por eso que nosotros no podemos estar de bajo perfil, ¿verdad que no? Hay que buscar siempre conversación. Por lo mis hijas me critican a veces porque yo con todo el mundo me meto, o sea, con todo el mundo hablo, pero siempre le quiero es buscar conversación para poder después introducirle de alguna manera el mensaje del evangelio, ¿verdad? Pero por cualquier cosa le digo y ellas empiezan, no vas a empezar, no vas a empezar, pero déjame quieto, yo lo voy a saludar, lo que estoy hablando con ellos, o sea, más nada. Entonces, o sea, son maneras de, claro, y me acostumbré y siempre soy así, o sea, siempre no me callo, no sé por qué, pero cualquier opinión, cualquier cosa, en cualquier cosa opino, o no sé, pero ahí estoy. Y esa es una de las ventajas que nos da para poder hablar del evangelio, porque no le puedes llegar de pronto a la, mire, usted es salvo, se recibe a Cristo como su Señor. Y quiere que se va para el infierno si no lo hace, ¿o yo? Entonces, oye, hay que ir un poquito, ¿eh? En 1 Juan 2:20 dice, Primera de Juan 2:20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. De eso nos estaba hablando el pastor el domingo, ¿verdad? Acerca de la unción. Sin ella estamos perdidos. Sin el Espíritu Santo no somos nada ni nadie. Somos como címbalo que retiñe. Como címbalo que retiñe. En 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense eso, o sea, yo me pongo a leer eso y a meditar en eso y digo, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿en qué estamos fallando? O sea, ¿qué está pasando en nuestras vidas? Eso es algo muy profundo. O sea, saber que tenemos, o sea, que podemos llegar a tener la mente de Cristo. Aquí dice que la tenemos, pero parece que no pensamos como Él, ¿verdad? O sea, estamos a una distancia de años luz en comparación con lo que Él piensa y con lo que nosotros pensamos, con lo que Él hizo y con lo que nosotros hacemos, con lo que Él dijo y con lo que nosotros decimos. Entonces, no es fácil. Entonces, fíjese que en 2 Corintios nos dice que, o sea, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que destruir, dice, la fortaleza. ¿Cuál es fortaleza? Las que están en Efesios 6:12. ¿Qué dice en Efesios 6:12? ¿Cuáles son esas fortalezas? Efesios 6:12, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ¿cómo podemos nosotros luchar contra esas potestades si no somos espíritus vivificantes? Amén. Una vez yo venía de Caracas, hace años. Venía de Caracas en una camioneta pick-up. Creo que me vine en una camioneta. Y iba por ahí venía por, o sea, antes estaba la vía que conducía yo me venía por el Palito, por lo que es Morón. Pero ahí estaba una carretera vieja que conducía a Barquisimeto, pero ya habían abierto una autopista que pasaba evitaba todo ese camino y pasaba por ahí por San Felipe. Yo recuerdo que yo venía por San Felipe y cuando veo así, o sea, me acordé que estaban las montañas ahí de María Leonza. Entonces yo en ese momento venía manejando y empecé a reprender y empecé a decirle, mira María Leonza, en el nombre de Jesús te queda poco tiempo, ¿viste? En esta tierra. En el nombre de Jesús empecé a reprenderla y a reprenderla y a reprenderla. Más adelantico cuando empieza la camioneta a hacer tu. Y yo a la broma, ¿qué pasó? Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y desaceleré y entonces hacía un golpecito, después aceleré otra vez y tu. Padre. Y entonces frené y entonces me di cuenta, yo pensé que se había roto el cigüeñal porque eso es un ruido espantoso. Se había roto el cigüeñal y cuando frené, que la puse en pare y empecé a acelerar y no, el motor estaba bien. O sea, no se sentía nada. Cogí, le volví a poner otra vez en D y arranqué, y a lo que arranqué, No, esto pasa algo. Me bajé, abrí el capó, la dejé prendida y empecé a darle por ahí por dentro del capó, empecé a darle al acelerador, no, nada. O sea, estaba bien. Y no sé, yo entiendo que fue el Espíritu Santo que dijo, oye, empecé a revisar y empecé y toqué las ruedas del caucho, ¿no? Y toqué la rueda y estaba calientísimo el ring. Y cuando pruebo así, las tuercas sueltas. Y reviso 1 y 2 y 3, las seis tuercas de una. Y voy al otro caucho, las otras 6 tuercas del otro caucho sueltas. Y voy al otro, y 24 tuercas se aflojaron ahí. Eso es increíble. ¿Ah? Fíjese lo tremendo que son esos demonios. Son fuertes, pero no son poderosos. El poderoso lo tenemos nosotros. Amén. Es el más poderoso que toda espada de doble filo. Tremendo. Bueno, entonces cogí y las apreté. A lo que se enfriaron un poquito, agarré la llave y las apreté las 24. Me monté y arranqué. A lo que voy más adelante, un poquito más allá. Ajá, ya yo sé lo que es. Prendí. Me bajé otra vez con la llave y las volví a apretar.
bien apretadas. Y así ya no se aflojaron más, llegué hasta aquí. Cuando llegué aquí a Maracaibo, le cambié los pernos eso y con todas las tuercas, las 24 pernos y las 24 tuercas. Pero fíjese que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿entiende? A veces nosotros nos ponemos a reprender al diablo y quien tenemos aquí cerquita de nosotros es un demonio. Pues el diablo está por allá, está haciendo otras cosas. Pues él tiene, para eso tiene sus principados, sus gobernadores, sus huestes espirituales. Son territorios que ellos ocupan, Entonces tenemos que estar apercibidos de eso porque nos toca luchar con ese tipo de manifestaciones. Amén. Entonces, le damos gracias a Dios porque nosotros estamos en esa onda. O sea, sabemos que esta es una iglesia que es poderosa, que es una iglesia guerrera, que está hecha, como decimos en criollo, ¿no? ¿De qué? ¿Cómo dicen en criollo? ¿Ah? Amén. Está hecha de eso. Del poder de Dios está hecha. Amén. Amén. Así que, hermanos, espero que en esta tarde hayan podido tener a cuenta la palabra, pues, que se ha ministrado. Y a mis hermanos de las redes sociales, le debía el testimonio de cómo fue que antes yo estaba de aquel lado donde están ellos y ahora yo estoy aquí. Un día así, un momento como hoy, no era martes, era un sábado, era temprano en la mañana. Yo me ponía a ver un programa que se llamaba antes el Club ETL. Pero yo me lo ponía a ver, no era por lo que decían ni por lo que hablaban, yo me ponía a verlo, era por criticarlo, por decirle cosas y cosas y cosas. Y yo no sé cuánto tiempo yo estuve escuchando ese programa, pero algo, imagínense, yo a veces generalmente llegaba los viernes de viaje del exterior, y ya el sábado yo en la mañana, yo no sé por qué yo venía y prendía el televisor a esa hora a ver el bendito programa, pero para criticarlo. Y así estuve no sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo estuve así. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, tú que estás ahí en las redes sociales, pero si llegaste hasta esta hora, este testimonio te puede servir para saber que en algún momento de allá puedes estar aquí en este momento. Yo lo que sé, que un día de esa mañana, de ese sábado, no sé todavía qué fecha era, qué mes, que de verdad no sé por qué yo eso no lo ubiqué. Pero yo sé que fue un año, en el año 83 o en el año 84. En ese momento, un día me conseguí, o sea, yo me acuerdo del personaje que estaba Juan Romero con un entrevistado. El entrevistado era una persona que vivía en las calles, comía de la basura, venía abandonado, o sea, usted sabe como el testimonio de esa gente, ¿no? Que que anda en las calles por años. Y yo lo vi, un hombre ya bien vestido, con su semblante ya diferente, ¿no? Y yo entiendo que fue ese poder que yo vi, lo que transformó a ese hombre, que me hizo, o yo a lo que me di cuenta, no sé cuánto tiempo estuve, con las manos levantadas y llorando, pero a cántaros, llorando a cántaros, y en ese momento yo recibí a Jesucristo como mi único, suficiente Señor y Salvador. Desde ese momento yo sé que no fui el mismo. O sea, aunque me costó, no fui a la iglesia, no sé en qué tiempo, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, no sé cuánto tiempo duré. Pero yo sé que yo siempre decía, algo me pasó, no soy el mismo, yo era muy grosero, o sea, como todo maracucho. Era muy grosero, hablaba muchas groserías y ese era el vocabulario, pero ya de ahí en adelante dejé de decir groserías, ya no era lo mismo. Ya cuando viajaba no buscaba esas diversiones que antes buscaba. Ya era, o sea, me sentía como, no sé, sentía algo. Era el Espíritu Santo redarguyéndome. Yo no sabía lo que era. Pero ahí se cumplió un principio de la palabra. Dice, la fe es o viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Así ustedes han escuchado esta palabra hoy. Y si quieren experimentar lo que yo experimenté,
solamente tienen que decir esta oración. Jesucristo dice que todo lo que pidieras al Padre, en su nombre Él lo hará. Padre Celestial, en esta tarde he escuchado tu palabra y he entendido que es a través de tu Hijo Jesucristo que podemos tener la salvación. En esta tarde yo abro mi corazón, invito a Jesús a cenar conmigo y yo con Él. Y le pido perdón por todos mis pecados, por todas mis iniquidades y por todas esas malos ratos que hemos pasado y que le he hecho pasar a mucha gente. De ahora en adelante yo confieso que tu Espíritu Santo está sobre mí, porque he recibido al único suficiente Señor y Salvador como Jesucristo. Te doy gracias, Señor, en esta tarde. Te bendigo y te pido que me ayudes a vivir una vida confiando en ti y a través de ti, en el nombre poderoso, confiando en ti y a través de ti, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor.